Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline. Miren lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer estos lacitos tejidos a crochet. Con ello vamos a hacer unos aretitos. Espero que les guste. Si quieren realizar este mismo proyecto más grande, solo tienen que cambiar la agujeta y el hilo más grueso. Así que comencemos. Vamos a utilizar estos restos de hilo. Esto es madeja. Me gusta porque esta madeja es como de hilo de seda. Por ende, tiene ese brillo. No sé si puedan apreciar. Así que pueden utilizar cualquier otro hilo. Bases para aretes. Dos piedras. Se llaman cristales, si no me equivoco, si lo conozco, son blancos. Vamos a utilizar un poquito de pegamento para, en el caso mío, para pegarlo. Agujeta 1.10, tijera, bases para pegar pinza para pegar estas bases. El endurecedor, pegamento blanco. Y comencemos. Vamos a hacer anillo mágico. Miren, vamos a dejar un poquito de hilo. Anillo mágico. No lo cerremos porque este lazo no lleva unión. Vamos a tejer el lazo completo con este solo anillo mágico. Entonces vamos a tejer 4 cadenetas. 4 cadenetas. Vamos a hacer 4 puntos altos, miren, con 3 lazadas. Llevo 2 puntos, 3 lazadas. Ahora 4 cadenetas. Punto deslizado aquí en el arito. Entonces ahora vamos a tejer 10 cadenetas. Entonces una lazada, dejamos 2 cadenetas, 1, 2, y aquí en la tercera voy a hacer un medio punto con una lazada. Otro medio punto con una lazada en la siguiente cadeneta. Entonces en las cadenitas que quedan vamos a hacer medios puntos, que serían 6 cadenetas, 6 medios puntos. Ahora punto deslizado por el anillo mágico. Entonces vamos a repetir otra vez esta puntada. 10 cadenetas.
10 cadenetas, una lazada, dejamos 2 cadenetas. En la cadeneta número 8 vamos a hacer medio punto con una lazada, otro medio punto con una lazada, entonces ahora medio punto, medio punto en cada cadeneta que quedan. Listo. Entonces ahora en el arito, punto deslizado, 4 cadenetas, 3 lazadas para hacer 4 puntos altos con 3 lazadas. Ahora vamos a tejer 4 cadenetas, 3 y 4. Ahora en el mismo arito vamos a hacer punto deslizado de esta manera. Y ya terminamos. Vamos a hacer un nudito. Ahora voy a poner la perla en el centro. Me voy a ayudar de una aguja. Vamos a dejar secar. Podemos hacer un pequeño detalle. Y listo. Volvemos cuando esté seco. Miren, ya está endurecido. Miren qué lindo quedó. Vamos a ponerle las bases. Espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Suscríbete a mi canal de YouTube. También puedes seguirme en mi página de Facebook.
No olvides que también subo estos mismos tutoriales por allá. Así que comparte el video, déjame un lindo comentario y un me gusta si así lo deseas. Así mi canal sigue creciendo. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.